Que el Señor les bendiga. Amén. O le continúe bendiciendo en esta noche. Estamos celebrando nuestro 101 aniversario. No debemos perdernos en considerar lo grande que es eso. Llegar a 100 años y no quedarnos ahí en 100 años, sino un año más. Entonces, como decía Ernesto, estamos comenzando otra vez. Le preguntaba yo a mi tío, que cumplió 95 años, bueno, digo yo, bueno, ya está llegando, porque él me ha dicho que él tiene pensado que con 114 está bien. Entonces, esta vez me dijo, bueno, ya lo bajé. Digo, ¿cómo va a hacerse? Sí, 111. Entonces yo le pregunté, ¿por qué 111? Dice, bueno, porque a mí me gusta lo 1. Entonces, pues, me puse a pensar, bueno, pero qué bueno que estamos en el 101. Así que, hermanos, vamos a abrir otra vez nuestras Biblias y vamos a leer en el pasaje que leyera nuestro hermano hace unos momentos. Nunca leer la Biblia mucho hace daño. Nunca, nunca. Hace mucho bien. Así que vamos a leer nuevamente en el capítulo 3, versículo 7 de Apocalipsis. Dice el versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, gracias te damos una vez más. Te damos gracias, Padre, porque nosotros antes estábamos muertos en nuestros muchos delitos y pecados, pero al poner nuestra fe en Jesucristo, estamos completamente seguros, porque tu palabra así lo atestigua, de que hemos pasado de muerte a vida eterna. Amén. Rogamos ahora la dirección y la guía de tu Santo Espíritu. Mira, Padre, cuanto vamos a tratar, necesitamos por lo tanto la dirección tuya, la luz que viene de ti. Alumbra nuestros ojos, agudiza nuestros oídos y que haya disposición en nuestros corazones a obedecer tu palabra. Pedimos tu dirección en todo guía y te damos las gracias en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, la solución a los problemas de la iglesia de hoy. Yo creo que es un título que debe llamar la atención, porque ¿qué iglesia no tiene problemas? ¿O qué persona puede decir, yo sí no tengo problema? Entonces, le estamos dando la solución a los problemas de la iglesia del día de hoy. Así que es digno de prestar atención. A cada una de estos mensajes sobre estas 7 cartas se le debe prestar atención, porque el Señor es que está dando la solución a los problemas. Hoy nos toca hablar de la iglesia de Filadelfia. Es interesante ver cómo comienza esta carta. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Es el Señor. El Señor está mirando a sus iglesias. Y en este caso particular a la iglesia
en Filadelfia y le dice al ángel de la iglesia, escribe. Se está hablando acerca de quién, cuál es la identidad de ese ángel de la iglesia. La palabra ángel viene de angelus, es un mensajero, es uno que lleva un mensaje no de él, sino de alguien que le está mandando a dar un mensaje, en este caso particular, a la iglesia en Filadelfia como a las demás iglesias. ¿Quién es ese ángel? Yo soy de lo que opino de que se refiere a los pastores, a los ancianos de esa iglesia. El Señor lo ha escogido para que den un mensaje. Entonces, eso es un gran privilegio, pero en la Biblia todo gran privilegio conlleva una gran responsabilidad. El mensaje no soy yo. El mensaje no es de los pastores. El mensaje es de Dios, en este caso particular del Señor, que es el dueño de la iglesia, que escoge a ese mensajero para que dé un mensaje de parte de él. ¿Por qué no son ángeles ni buenos ni malos? Naturalmente malos no podrían ser. El Señor no va a escoger un ángel caído para dar un mensaje a la iglesia. ¿Por qué no un ángel de los que no pecaron, un ángel del cielo que ha sido utilizado en otras ocasiones como un mensajero? ¿Por qué no? Pensamos porque el ángel no tiene esa función. Fíjense bien, cuando Cornelio recibió aquella revelación, el ángel le dijo a Cornelio que mandara a buscar a Pedro. Él no le iba a dar el mensaje. El mensaje del evangelio nos corresponde a los hombres darlos. Hay personas que dicen, bueno, si viniera del cielo alguien y me dijera, yo creyera, ¿por qué tú no recibes? No, porque están esperando una voz del cielo. Pero la voz es el hombre que la da. Somos nosotros como instrumento en las manos del Señor que tenemos la autorización de parte del Señor de llevar el mensaje de salvación. En este caso, el mensaje a esa iglesia en Filadelfia. Por lo tanto, hay que prestarle atención. Y dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Vamos a ver la siguiente diapositiva para entrar en torno a lo que es esta iglesia de Filadelfia. La palabra Filadelfia es una palabra compuesta en el idioma original griego, está compuesta de fileo, que significa amor, y adelphos, hermanos. Por lo tanto, el significado de Filadelfia es amor fraternal. Amor fraternal. Es interesante la palabra adelphos, que se traduce aquí como hermanos. Habla de que son nacidos del mismo vientre. Es una palabra muy significativa porque hay quienes piensan que son hermanos, pero cuando viene a ver se le hace una prueba de ADN y no eran hermanos, ese no era su papá. Ahora bien, si nació del vientre de esa mujer, es muy difícil que no sea de ella, porque ella dio a luz a ese niño. Puede ser que no sea el padre, pero la madre sí, ella fue que dio a luz ese niño. Por lo tanto, la condición de nosotros como hermanos no está puesta en entredicho, no hay dudas. Somos nacidos del mismo vientre. Entonces, qué interesante el significado de la palabra Filadelfia. La próxima es una cita de un hermano, Alfred Kuhn, y dice lo siguiente: no ha sido la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo, el conjunto de los verdaderos hijos de Dios que nos ha alimentado, educado, corregido desde los primeros días de nuestra nueva vida, porque Dios la ha instituido para hacernos crecer normal y armoniosamente. ¿No es acaso en el seno de la iglesia donde encontramos las posibilidades de acción y de testimonio que nos permiten desarrollarnos? Pongo la cita para que nosotros
nos demos cuenta, seamos conscientes de la importancia que tiene la iglesia. Y hemos dicho, y lo reiteramos en esta noche, de que la familia tuya no está por encima de la iglesia. Mi hermano, cuídate, pensar eso. Yo antes pensaba, él está con su familia, la iglesia está por encima de su familia y de la familia mía. En la iglesia, nosotros como nuevas criaturas es donde nos alimentamos, por lo tanto tenemos que luchar para que la iglesia esté sana. Porque yo me alimento en la iglesia espiritualmente, me educo en la iglesia y soy corregido en la iglesia. Desde los primeros días, como dice el hermano, de nuestra vida, nosotros somos beneficiados de esa alimentación, de esa educación, de esa corrección, para que podamos crecer normal y armoniosamente. Por lo tanto, hay que tener un concepto, reiteramos, muy acabado de la importancia de la iglesia. Después de usted recibir al Señor como su Salvador, primer paso, porque el que no ha recibido al Señor como su Salvador puede estar seguro de que su destino eterno será el infierno. Después de ese paso tan importante, el segundo paso más importante es en qué iglesia yo me voy a congregar. Esa iglesia te está dando alimento sano, te está educando con la palabra, te está corrigiendo debidamente con la palabra, para que de esa manera pueda tener un crecimiento normal y armonioso. La ciudad de Filadelfia hoy no tiene ese nombre, sino es conocida hoy como Ale Seir. Se encuentra en Lidia, a unos 45 kilómetros al sureste de Sardis. Todas eran bien cercanas. Y recibió su nombre en honor a Atalo Filadelfo, rey de Pérgamo, quien fue que la fundó. La palabra Filadelfia, que significa, como dijimos, amor fraternal, se encuentra 6 veces más en el Nuevo Testamento. Entonces es una palabra importante. Vamos a ver Romanos capítulo 12, versículo 10, donde encontramos esta palabra Filadelfia. Romanos capítulo 12, versículo 10, nos dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Pásele, subraye si a usted le gusta su Biblia, y pásele una rayita. La palabra original ahí es Filadelfia. También en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9, leemos: pero acerca del amor fraternal, pásale una rayita. Ese amor fraternal, ahí es la palabra Filadelfia. Lo mismo si leemos en Hebreos capítulo 13, vamos al libro de Hebreos, el capítulo 13, y vamos a ver el versículo primero. Dice de la siguiente manera: permanezca el amor fraternal. La palabra también ahí es Filadelfia. Y por razones de tiempo, vamos a 2 Pedro, capítulo 1. Bueno, usted me dirá, es temprano. Sí, yo creo que sí. Vamos a leer 1 Pedro 1, 22. No se apure, que yo creo que todavía salen carros para Sosúa después de las 12. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, nos dice de la siguiente manera: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Ahí la palabra es Filadelfia. Usted lo está notando eso, ahorita se le olvida. Y en 2 Pedro, capítulo 1, versículo 7, vamos a ver otra vez allí la palabra Filadelfia. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice: a la piedad, afecto fraternal,
y al afecto fraternal, amor. ¿Cuál usted piensa que es la palabra Filadelfia aquí? Afecto fraternal. Fíjese que se menciona 2 veces afecto fraternal, Filadelfia, y vuelve y se menciona y al afecto fraternal, amor. Entonces, la séptima y última vez se menciona aquí en Apocalipsis, pero esta vez para referirse a la ciudad que lleva este nombre. El mensaje a la iglesia de Filadelfia, mi hermano, es en algunos aspectos uno de los más interesantes de todos los mensajes dirigidos a las iglesias. Se trataba de una iglesia fiel a Cristo y fiel a la palabra de Dios. Por lo tanto, es una iglesia que hay que imitarla. Por lo tanto, esa carta hay que leerla con detenimiento. Por lo tanto, hay que pedirle al Señor la suficiente guía y lucidez para darnos cuenta en qué cosas nosotros debemos imitar a esta iglesia destacada. Volvamos otra vez a capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 1, dice: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El autor de esta carta no es más que Cristo mismo. Cristo es el autor del mensaje. Y es interesante cuando leemos Apocalipsis, vamos a ver esto en el primer versículo del capítulo 1, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La revelación, Apocalipsis significa revelación, pero el protagonista de toda la revelación de Apocalipsis es nada más y nada menos que Jesucristo. Por eso en todas las iglesias primero hay una revelación de Él. Por lo tanto, debemos prestarle la debida atención. Lo primero que se menciona aquí es el santo. La palabra santo, del griego agios, nos da a entender de plano de que estamos viendo aquí a Cristo como perteneciente a la Trinidad, parte de lo que forma de la deidad de Cristo. Recordemos que allá en Isaías capítulo 6, versículo 3, vemos que allá hay una revelación que ve el profeta Isaías de uno que está en un trono alto y sublime, y hay serafines que constantemente están dando voces y diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Santo, santo, santo. Algunos dicen: Jehová 3 veces santo. No, Él es infinitamente santo. Una manera del hebreo expresar el superlativo era repetir 3 veces una palabra. Aquí tenemos al Santísimo, al Santo, infinitamente santo Señor. Jesucristo participa de esa santidad. La santidad de Jesús no es más que un reflejo de su identificación con el Padre en la divinidad. Recordemos lo que Él dijo allá en Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y mi Padre somos uno. Yo y mi Padre somos uno. Él es santo. La santidad caracteriza a Jesús no tanto como el que no tiene pecado, sino como uno especialmente apartado y que pertenece exclusivamente a Dios. Esa iglesia a la cual
no se le da ningún tipo de reprimenda, sino solamente elogios. Era una iglesia que se caracterizaba porque era una iglesia de santos. Santo significa apartado para Dios, para Dios. Pero solo hay uno que es santo, infinitamente santo, por lo tanto podía llevar a cabo el sacrificio que exigía entera y absoluta santidad. Isaías capítulo 53 es un pasaje muy amado, muy querido, muy leído, muy particularmente en los cultos de partimiento del pan, y yo creo que muy atinadamente, porque allí tenemos nada más y nada menos que el siervo sufriente. Isaías capítulo 53, versículo 4, nos dice de la siguiente manera: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él pudo llevar a cabo esa obra de manera perfecta porque él era absolutamente santo y pudo hacer una obra redentora perfecta. Alguien escribió: es probable que la historia de la humanidad señalará que ningún pueblo se ha alzado a niveles más altos que su religión. Y la historia espiritual del hombre demostrará que ninguna religión ha sido jamás más grande que su concepto de Dios. La adoración será pura o baja según el lugar que el adorador tenga a Dios. Por esta razón, la cuestión más importante que la iglesia tiene por delante siempre será Dios mismo. Y la realidad más portentosa acerca de cualquier ser humano no es lo que él pueda decir o hacer en un momento dado, sino la forma en que concibe a Dios en lo más profundo de su corazón. Si tenemos un concepto de Dios así, así será nuestra vida. La iglesia hoy día tiene un concepto de Dios pequeñito. La iglesia, no olvidemos esto, mi hermano, es la casa de Dios. Recuerdo una hermana, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Esa hermana tuvo que viajar a Estados Unidos y dejó a otra hermana al cuidado de la casa. Cuando ella vino, encuentra que la batidora está rota, está por allá, una serie de cosas, y le dice a la hermana: ¿qué pasó? Y la hermana le dijo: bueno, usted sabe, los vecinos me decían que le prestara. Y ella sencillamente la miró y le dijo: es que esta casa no es suya. La hermana se le olvidó. Ella era muy buena, quería ayudar al vecino, que usted no tiene una licuadora, vecino. Ay, sí. Pero esa licuadora no es tuya, esta casa no es tuya. En la iglesia se hace cualquier cosa. No parece de buen corazón. Sí, pero esa casa no es tuya, mi hermano. Ni mía tampoco, esa casa es del Señor. Hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que se está haciendo en la iglesia? La iglesia tiene un dueño, la iglesia es del Señor. Y cuando miramos al Señor, vemos que el Señor es santo. Santo, absolutamente santo, y exige total apartamiento para Dios. Completo apartamento para Dios. Apartado enteramente para su servicio. No para hacer ligazón con el mundo. Lo bueno cuando uno tiene estos días estudiando de manera sistemática
un libro o un pasaje como esto que estamos viendo sistemáticamente, que la mente está fresca y podemos echar un pasito hacia atrás y ver la iglesia en Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia admirable, pero tenía una cosita. Casi podía decirse como aquel joven rico, te falta una cosa para que sea perfecto. El Señor le dice, mira, tú trabajas, tú conozco tu arduo trabajo, tu paciencia, conocía todo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Había dejado al Señor a un segundo plano. Y el Señor requiere de nosotros ocupar el primer lugar. El problema de la iglesia viene cuando hay otras cosas. Y queremos agradar al amigo que vino, y vino fulano. La iglesia no es suya para usted dedicársela a nadie. La iglesia es del Señor. Y el Señor tiene que ocupar el lugar que solamente Él puede y debe ocupar. El primer lugar. Pero no solamente esto dice el santo, sino que dice el verdadero. Ese otro atributo de la Trinidad. No solamente es santo, absolutamente santo, sino que es verdadero, absolutamente verdadero. Dios, mi hermano, no puede mentir. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 4, y vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo allí. Romanos capítulo 3, versículo 4, dice el apóstol Pablo, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Usted está incluido ahí. Y yo también. Sea Dios veraz. Dios es verdadero. Él no puede mentir. Una cosa que le dice Jesús, nuestro Señor Jesucristo, a los laodicenses cuando se presenta ante la iglesia de la Laodicea, que su testimonio era fiel y verdadero. Él es veraz. Lo que él dice es innegable en su exactitud. Por lo tanto, usted quiere saber cuál es la solución a los problemas de la iglesia, pregúnteselo a él. Vamos a estudiarlo aquí. Yo estoy casi seguro que si hubiéramos traído un predicador bueno, ¿verdad? Porque no hay que darle mucha vuelta, eso hubiera que habilitar el patio, pero vamos a oír lo que dice el Señor, entre todos. Puede ser que yo esté equivocado, léalo usted. El Señor es verdadero, Él está haciendo un diagnóstico apropiado, correcto, profundo acerca de los males de la iglesia. El problema de los hermanos de Éfeso es que habían dejado su primer amor. Y el Señor le dice, te voy a quitar tu candelero. Pero ¿y qué es lo que fue? ¿Qué es lo que yo hice? No. Otro está ocupando el lugar que a mí me corresponde. El primero. El primer amor. Debido a que el Señor es verdadero, es que su palabra no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Permanecerán por toda la eternidad. Si hay algo que a mí me gusta, es leer libros desde niño. Después de viejo, digo casi viejo, me he dado cuenta que he leído muchas cosas que ya han pasado. Yo soy un médico, tengo libros de medicina, tengo maestros que eran grandes lectores y coleccionadores de libros de medicina y he oído la historia. A veces
llega el momento que tú tienes esos libros y ya no te sirven, te pusieron viejos. Prácticamente ya nosotros no compramos libros, porque los libros se van poniendo muy viejos rápido. Uno compra una revista y ya dentro de 2 o 3 meses lo que se dijo ahí ya no es así. Ahora bien, la Biblia no. Lo que usted se aprendió lo va a saber por toda la eternidad porque tiene eternidad en ella. Esas palabras no pasarán. Lo que el Señor está diciendo es la verdad. Recordemos que en el versículo 9, el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia: aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Pero era muy tranquilizador para los habitantes, para los miembros de la iglesia de Filadelfia, comprender que aquel a quien ellos servían era verdadero. Y vemos una serie de pasajes donde se nos da testimonio acerca de ese atributo intrínseco a la persona de nuestro Señor. Juan capítulo 1, versículo 9, nos dice a nosotros que Él es la luz verdadera. Juan capítulo 1, verso 9, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Él es la luz verdadera, pero es también el pan verdadero. En el capítulo 6 del mismo Evangelio de Juan, versículo 32, vemos ese atributo de nuestro Señor. Dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Pero es también la vid verdadera, Juan 15:1, el testigo verdadero, Apocalipsis 3:14, el Dios verdadero, 1 Juan 5:20, y el ministro del tabernáculo verdadero, Hebreos 8:2, el tabernáculo que está en el cielo. Él es el verdadero. La iglesia, Ernesto lo mencionó y nosotros tenemos que tenerlo muy presente en nuestras mentes y corazones. La iglesia es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. No tenemos otra cosa más importante que ser columnas y baluarte de la verdad. Del mundo está sumido en las tinieblas, en el pecado, en la mentira. Hoy se habla mucho de lo que se llama posverdad. Y los estudiosos dicen que estamos viviendo un tiempo que se conoce como el tiempo de la posverdad. Ahora, ¿qué más experto hay? La noticia que te dieron hoy, tú no sabes si es verdadera. ¿Cuántas veces mataron al Papa y lo resucitaron? Entonces uno sabe a qué creerle, ¿verdad? Y tú agarras una cosa y la mencionas, y bueno, llega el momento que una parte lo cree que es verdad. Y es mentira. Pero qué bueno es saber de que Él es verdadero. Y nosotros como iglesia debemos ser columna y baluarte de la verdad. Pero no solamente esto, hermano, sino que dice que Él tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La llave en la Biblia habla de autoridad gubernamental. Él tiene esa autoridad. Jacob profetizó que surgiría un gobernante de la tribu de Judá, al cual se reunirían todos los pueblos.
Isaías profetizó la venida de un niño con un reino eterno que gobernaría desde el trono de David. Gabriel, cuando se le presenta a María, repitió esa promesa: será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Él tiene la llave de David. Él tiene la autoridad. Él es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Él es soberano. Habiendo reconocido que Él mantiene la autoridad, la declaración final sobre su obra es que Él abre y nadie cierra, cierra y nadie abre. Este es el rol fundamental de Cristo con respecto a la iglesia en Filadelfia y a cualquier iglesia. Él cierra puertas. Decía un hermano del siglo XIX, advirtiéndole a esos amigos que han escuchado el Evangelio y escuchan el Evangelio vez tras vez y no se arrepienten, le hacía una advertencia. Y le decía: mire, el Señor da últimos toques en el momento que no va a seguir. Y así mismo pasa con nosotros. Él cierra puertas. Hechos capítulo 16, versículo 6. Vamos a ver algo interesante que pasó con el apóstol Pablo. Hechos capítulo 16, versículo 6, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Te entendió? Pero ellos que iban a predicar, eso que no conocían del Señor, ellos iban a llevarle el Evangelio. Pero dice, les fue prohibido. El Espíritu Santo le prohibió que no fueran a esa ciudad. Él cierra puertas. Él es soberano. Afortunadamente, la situación suele ser la primera, como en el caso de Filadelfia, que Él abre puertas. El Señor se dedica a abrir las puertas de la fe. Por ejemplo, vamos a ver ahí mismo en Hechos, el capítulo 14 del libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 27, dice allí el escritor del libro de los Hechos: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. A veces creemos que es el hombre. Ay, si viniera Billy Graham. Ay, si viniera Spurgeon. Hermano, ¿y usted? ¿Y usted qué? Es el Espíritu Santo que abre la puerta. Dice aquí. Y estaba hablando del predicador más grande después del Señor Jesucristo que ha dado la cristiandad en toda la historia. No era él, era el Espíritu Santo que había abierto puertas. Pero también la obra del Evangelio es parte de lo que el Espíritu Santo abre. Vamos a ver en 1 Corintios, capítulo 16. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 9, dice de la siguiente manera: porque, está hablando el apóstol Pablo, se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿Quién le abrió la puerta? No, porque el apóstol Pablo era un hombre tremendo. Porque el apóstol Pablo tenía una elocuencia
porque el apóstol Pablo tenía una voz, porque el apóstol Pablo conocía toda la Biblia. No. Dice aquí que se le abrió puerta. Lo mismo pasa si leemos en segunda a los Corintios capítulo 2 y el versículo 12, dice el apóstol Pablo: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. El Espíritu Santo es quien abre la puerta y abre la puerta para la predicación. Colosenses capítulo 4, versículo 3. Vamos hacia allá. Colosenses capítulo 4, versículo 3. Dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra de Dios. El convertir a las personas no es cosa de nosotros los hombres. Nosotros somos mero instrumento. Colaboramos con el Señor en esa tarea, llevando el mensaje. Pero el Señor es quien verdaderamente produce ese cambio en el corazón. Y abre puerta para el servicio, como lo estamos viendo aquí en el caso de la iglesia de Filadelfia. Mi hermano, al procurar servirle al Señor, debemos orar para que Él nos guíe a las puertas que Él ha abierto, para que nuestro servicio esté en armonía con sus planes en el lugar donde se va a trabajar. El Señor es quien abre la puerta, y cuando Él abre la puerta, ningún enemigo puede esperar frustrar su labor. En segundo lugar, Cristo, el conocedor de todos nuestros problemas, de todos los problemas de la iglesia. Él conoce lo que es digno de elogios. Dice, versículo 8, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Conoce lo que es digno de elogio en esta iglesia. Esta iglesia, junto con la iglesia de Esmirna, es la única que no tiene nada de que arrepentirse. Miguel decía algo que llama a reflexión, porque muchos estudiosos de la historia de la iglesia piensan así. Piensan que esa iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida, fue esa iglesia cuando los césares comenzaron a perseguir a los hermanos. La iglesia comenzó a verse perseguida y comenzó a crecer sana. Y creció de una manera tal que llenó de asombro a sus perseguidores. Porque mientras más morían, más venían al conocimiento de la verdad. Y Amaury hablaba acerca de un dicho que se hizo popular, que esa sangre de los mártires fue donde germinó la semilla de la iglesia. La iglesia de Esmirna no se le señala ningún fallo, es una iglesia sufriente. Pero alguien dijo, el diablo cambió la estrategia, porque si algo tiene él, es que no solamente es viejo, sino que es sabio. Hay quienes dicen que no se sabe si él sabe por viejo o por diablo. Yo creo que su condición de diablo, habiendo sido él antes un querubín, tenía toda una serie de condiciones para estar en ese lugar elevado.
en todo lo que era el escalafón del Señor. Es un ser extraordinario. Entonces, se dio cuenta que la iglesia no se puede perseguir porque crece. Ahora, cuando la iglesia se acomoda, entonces comienza la decadencia. Decía lo de Miguel porque, según esos estudiosos, dicen, bueno, esa iglesia, la iglesia perseguida, cuando la iglesia se une con el Estado en los tiempos de Constantino y comienza la llamada iglesia constantiniana, comenzó el declive de la iglesia, porque comenzaron a acomodarse y se peleaban entre ellos por puestos. Uno quería ser obispos, otro arzobispo, porque había, como decimos aquí, grasa. Entonces, comenzó la iglesia espiritualmente a tener un declive. Ahora la iglesia fue así hasta que experimentó un avivamiento, y ese avivamiento coincide con el nacimiento de este movimiento del cual nosotros somos beneficiarios, que se conoce, entre otros, como la iglesia misionera. Y uno tiene que pensar un poquito, no tenemos todo el tiempo, de cómo comenzó nuestra iglesia. Mr. Reed viene de Escocia, pero él no estudiaba teología, él nunca estudió teología, él estudiaba arquitectura. Como está la Primera Guerra Mundial en pie, muy particularmente en Europa, cierra la universidad y él va a Vancouver, donde están sus hermanos. Y en Vancouver, Canadá, es que se entera de aquel escrito que un hermano contable que había sido trasladado de la Argentina a trabajar aquí en el ferrocarril Sánchez-La Vega, ese hermano Smith es que escribe un artículo que dice, como título, joven, Santo Domingo te necesita. Y Mr. Reed lee ese artículo. Y se encuentra además con el hermano Arthur Peterkin, que estaba de vuelta en Vancouver y comienzan a hablar acerca de la necesidad de la predicación del Evangelio de Santo Domingo. Mr. Reed vuelve a su casa en Escocia y se pone de acuerdo con su novia entonces, con el deseo que él tiene de venir a la República Dominicana, un país desconocido. Ella se dispone a casarse con él y ya sabemos cómo ellos vienen en 1921 a comenzar la obra en nuestro país. En el 21 llegan a La Vega, pasan en el 22 a Sánchez. Luego, diríamos, casualidad, había una pareja ya aquí en Puerto Plata, pero va a salir. Y como va de vacaciones, le dicen a los demás que estaban aquí que si hay alguien que podría ocupar su puesto. Y ahí viene Mr. Reed a ocupar unas vacaciones. Él no tenía la intención de permanecer aquí mucho tiempo. Sin embargo, aquí estuvo, fundó esta congregación en el 24 y duró más de 60 años hasta que falleció viviendo en esta ciudad. Parecen coincidencias, pero sabemos que es la mano del Espíritu Santo. Bien, dice aquí el Señor, yo conozco tus obras. Ese es un estribillo que se repite. La palabra conocer es la palabra oida, que significa que conocía a cabalidad, que conocía a perfección. Él todo lo sabe. Yo conozco bien tus obras. A veces podemos decir, yo te conozco, pero hay cosas que tú no las conoces. Alguien decía que uno se casa y según los estudiosos, los primeros 5 años son los más difíciles. Casi siempre la mayoría de los divorcios ocurren en los primeros 5 años. Pero alguien dijo, un tono jocoso pero verdadero, que no termina ahí, sino que los primeros 50 son verdaderamente
los años más difíciles. Porque tú no te acabas de conocer al otro, pero el Señor conoce a perfección. Dice, yo conozco tus obras. Y dice, aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En esta iglesia tenemos un espíritu diferente a la iglesia de Sardis. ¿Usted se acuerda de la iglesia de Sardis? Váyala refrescando en su mente. ¿De qué iglesia hablamos en el día de ayer? ¿De la iglesia? De Sardis. ¿Qué característica destacado tenía esta iglesia de Sardis? ¿Tenía un nombre? ¿Tenía un nombre? De que vive, pero estaba... Alguien ha dicho, yo creo que con mucha razón, muchos estudiosos entienden que ahí está la historia de la iglesia desde su inicio, de que se inauguró hasta que el Señor venga y se lleve a la iglesia. Estas 7 cartas abarcan todo el periodo de la iglesia. 7 es el número de la perfección. Y puede que toda esta situación se dé en cualquier iglesia de nuestros días. Podemos tener un nombre de que vivimos, pero estar muertos. Recuerden que muerte en la Biblia significa separación. Tenemos el nombre, pero no hay contenido, no hay realidad. Hay una muerte espiritual. El espíritu está contristado en esa iglesia. La iglesia no está dando manifestación de vitalidad espiritual. Entonces el Señor dio remedio a esa situación. Ahora bien, en esta iglesia de Filadelfia vamos a ver 3 cosas interesantes. Y no se me desanime, hermano, que estamos terminando. Primero es que tenía poca fuerza. Se han debatido los estudiosos al respecto. ¿Será un piropo o le está haciendo un regaño? Porque dice que tenía poca fuerza. La palabra poca es la palabra griega mikros. Esta misma palabra se utiliza cuando se refiere a Zaqueo, que era pequeño de estatura, mikros. Era pequeñito. Pero vemos cómo reiteradamente el Señor se refiere a los suyos, a sus seguidores, como un pequeño rebaño. La asamblea en Filadelfia, al parecer, carecía de importancia a los ojos del mundo. Probablemente era escasa en número. Era pobre en propiedades y era baja en la escala social. Era nada delante de los ojos del mundo. Pero tenía una característica, tenía poder espiritual. Hermanos, Dios nos cuenta como nosotros contamos. ¿Cuántos son los miembros de la iglesia suya? Esa era una iglesia pequeña. Pero era una iglesia que amaba a Cristo. El Señor dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Juan 14, 23. No, yo amo mucho al Señor, pero tú no amas su palabra. ¿Y cómo usted sabe? Oh, pero se está hablando su palabra y tú estás por allí y por allá. Y un sueño acá. Y ese reloj y esa cosa. El que me ama, mi palabra guardará. Puesto que no hay ningún artículo en poca, en el texto griego, es posible entender su poca fuerza como una referencia a su pequeña influencia, evidentemente debido a su pequeño número. No salía en los periódicos, pero el Señor no le dijo nada, ningún regaño a esa iglesia. Un hermano escribió, en la superficie esta frase podría tomarse como una crítica.
pero el entorno del pasaje parece indicar que es una demostración de aprecio. Es probable que la congregación tuviese poca influencia entre los ciudadanos de Filadelfia, pero sus obras, oiga bien mi hermano, eran irreprensibles. Tal vez los creyentes de Filadelfia pertenecían a la clase proletaria, sin poder político ni económico, pero guardaban un excelente testimonio. Tenían poca fuerza. George Mueller dijo: nuestra misma debilidad brinda la oportunidad de que el poder del Señor Jesucristo se manifieste. Ese bendito, con B mayúscula, nunca nos deja ni nos abandona. Cuanto mayor es la debilidad, más cerca está Él de manifestar su fuerza. Cuanto mayores son nuestras necesidades, más nos sentimos seguros de que Él se mostrará como nuestro amigo. Esta ha sido mi experiencia durante más de 70 años. Cuanto mayor es la prueba, mayor la dificultad, más cerca está la ayuda del Señor. Tiene poca fuerza. Hoy día muchos grupos, muchas iglesias locales luchan para salir adelante con solo un puñado de creyentes fieles. El mundo pasa y mira y dice: ¿por qué no cierran ya eso? Pero el que es santo y verdadero, el que tiene la llave, le dice: tú tienes poca fuerza, como un elogio a ese grupo. No te desanimes, hermano. Sé fiel al Señor, ama al Señor. El Señor no cuenta como nosotros contamos. Él tiene su matemática diferente a la nuestra. Decía Warren Wiersbe: las iglesias pueden no ser grandes ni fuertes, pero pueden tener la fe y el amor para atravesar las puertas del servicio que Cristo ha abierto con su llave. Durante 5 años, esta iglesia que comenzó aquí en un lugar cercano a donde estamos, solamente ganó 3 personas. La primera, Mr. I predicando, cuenta él, mientras él predicaba notó que un coche se paró y alguien estaba atento a su mensaje. La siguiente vez, esa persona se desmontó del coche y entró, se quedó allá atrás. Y fue interesándose hasta que llegó el momento en que, hablando con esa persona, llegó a convertirse y fue la primera miembro de la iglesia nuestra. Y a partir de los 5 años hubo un crecimiento extraordinario de nuestra congregación. El Señor dice que Él tiene una puerta abierta. Dice Alfred Kuhn en su libro, que es una tesis de estudio, en donde él analiza el por qué las iglesias en Europa estaban cerrando sus puertas. Entre otras cosas, dice lo siguiente: a lo largo de todo el libro de los Hechos, la iglesia será aquellos algunos que creyeron y que encuentran lugar en una casa o en una sala de escuela. Durante 3 siglos, la iglesia continuó siendo minoritaria y esto la salvó. El día en que el favor imperial llevó a ella la masa de gente, la iglesia perdió su pureza, perdió su poder y su carácter esencial de ser llamada fuera de. Si la sal pierde su sabor, ¿con qué se lo devolveremos? El espíritu de ser mayoría abrió la puerta a las tentaciones de la seguridad carnal, al abuso del poder, a la represión, a la opresión de las minorías.
Cuando nos sentimos en la corriente de la gran masa, la valentía se disipa, el aburguesamiento gana, el testimonio pierde su razón de ser. ¡Qué piropo! Tú tienes poca fuerza. Eso la hizo ser humilde, dependiente de Él. Póngale atención, mi hermano. La iglesia de mañana, si usted viene, puede participar con nosotros de la Cena del Señor. Terminaremos hablando de la iglesia de la Odisea. Una característica de la iglesia de la Odisea es que era grande. Decía, yo soy rica y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Segundo, piropo, has guardado mi palabra. Alguien decía, la historia de la iglesia demuestra que el avivamiento llega por medio de un regreso a la palabra de Dios. Un regreso a la obediencia de la palabra de Dios. ¿Usted quiere que haya avivamiento en su iglesia? Tiene que volver a la palabra de Dios. Tiene que obedecer la palabra de Dios. Decía William Kelly, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Jesús se distinguió por valorar la palabra de su Padre y amar su nombre. El único que también podía decirle con verdad a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así vemos aquí los santos en Filadelfia se distinguen por vivir en la misma dependencia de la fe. La iglesia de Filadelfia era una iglesia pequeña, pero una iglesia de fe. Tenía entera confianza en la palabra del Señor. Podría decir como el apóstol, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. ¿Hay algo más precioso para el Señor que una iglesia diga esto? Para mí, el vivir es Cristo. Guardar su palabra, mi hermano, abarca mucho más que solamente creer en ella, que leerla, que estudiarla. Implica obediencia a la voluntad revelada de Dios. El secreto para la iglesia de hoy y sus males, obediencia a la palabra de Dios. Los hermanos usualmente saben. Ahorita puede ser que usted me diga, hermano, todo eso que usted dijo, yo no lo sabía. Quizás esta es la generación que más conoce la palabra. El problema está en obedecer lo que tú conoces. Que obedezcamos la Escritura. Es una cosa bendita comprender que toda Escritura es dada por inspiración de Dios. Y oiga bien, hermano, es provechosa para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sea perfecto. Ay, ¿quién es perfecto si no solamente Dios? La palabra es maduro. Sea perfecto. Y en esa condición, cuando estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, podemos entonces hacer toda buena obra. Porque nosotros humanos no podemos. Tenemos que ser naturalmente guiados por el Espíritu Santo. Y has guardado mi palabra. Este era el secreto de sus vidas y de su ministerio. Guardar la palabra de Dios y mantener sus corazones dependientes y cerca de Él. Estas cosas van de la mano. No tenemos el tiempo para entrar en muchos detalles, pero eso es lo que nos dice el proverbista en Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 23. Habían guardado, y la palabra tereo significa custodiar, conservar, vigilar, preservar, prestar atención, especialmente a la palabra de Dios.
Eso lo caracterizaba. En un artículo publicado en la revista Uplook, y nosotros citamos nuestro libro Los Templos Bíblicos, su herencia, Javed Nicholson, refiriéndose a las causas del declive de las asambleas en Norteamérica, escribe lo siguiente: hay entre nosotros una creciente ignorancia de la Biblia. A pesar del florecimiento de libros, cintas, videos, retiros, etcétera, etcétera, existe un creciente analfabetismo bíblico entre las asambleas en general. Cuando yo era un muchacho, que no hace mucho de eso, tenemos aquí a Papo, que era el que dirigía en aquel entonces lo que conocíamos como la sección de jóvenes. No era raro que nosotros de memoria no aprendiésemos libros de memoria. Ya escasea ese amor por conocer la palabra. Hay sencillamente y ciertamente y penosamente un analfabetismo de la palabra. Todas las herejías, alguien decía, y todas las desviaciones de la iglesia han nacido del abandono de las Escrituras y del modelo de la iglesia que ellas nos presentan. Ya lo decía Clemente de Alejandría: cuando alguien no se somete a las Escrituras, se convierte en hereje. Los que abordan cosas muy grandes sin ceñirse a las reglas de la verdad que han recibido, de la verdad con B mayúscula misma, es inevitable que sufran grandes caídas. Las desviaciones de las Escrituras han nacido del abandono, de las iglesias han nacido del abandono de las Escrituras. Cuando ha habido y está en un periodo de la iglesia de la Odisea, donde prospera la apostasía, que no es más que desviación de la verdad, vemos esa situación. Nuestro Señor muchas veces tomaba la palabra. ¿Cuántas veces enfrentó a los saduceos y a los fariseos y les dijo: erráis? ¿Por qué? Porque desconocéis las Escrituras y el poder de Dios. Ahora cualquier cosa se puede hacer. Y nos preguntan: ¿y es pecado? ¿Y esto es pecado? Se pregunta porque se desconoce las Escrituras y se desconoce el modelo de la iglesia. Si leemos con atención estas 7 cartas, nos damos cuenta que la iglesia va en un periodo de deterioro. Hermano, es que ya no son como antes, porque eso cuando Mitaría se hacían años, vamos a seguir igualito. La iglesia tiene un modelo que no cambia. Lo puso Mitaría, no. Ellos lo que hicieron, dijeron: señores, vámonos para atrás y vamos a ver el modelo que está en la Biblia. Cuando nació la iglesia, hay un modelo de la iglesia. Entonces, los avivamientos que han sucedido en toda la historia de la iglesia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, es volver al modelo que está en las Escrituras. Así que, no es que nos vamos a cansar porque estamos en el siglo XXI. Lo que podemos es fácilmente adoptar un modelo novedoso, pero totalmente errado. Hay que volver hacia atrás. No se desanime, que estoy terminando. Y vamos a pasar a la última parte: y no has negado mi nombre. La idea detrás de no haber negado mi nombre no es solo que expresaron su lealtad a Jesús, sino que vivieron de una manera que era fiel al nombre y al carácter de Jesús. Eran fieles al nombre y al carácter. Recordemos que el nombre es la persona. El carácter es lo que la persona es en sí. Nosotros como iglesia tenemos que reflejar lo que es Jesucristo. Algunas iglesias que afirman ser muy fieles a la palabra de Jesús niegan su nombre y niegan su carácter. Representan la manera y el estilo de Jesús como algo
diferente a como lo muestra la Biblia. A veces uno va a iglesia y dice, pero el Señor era así. Esto habla de la fidelidad espiritual de la iglesia. No había negado su nombre. Broadbent, que escribió La Iglesia Peregrina, un libro muy interesante de la historia de la iglesia, dice, entre otras cosas, lo siguiente, y cito: la diferencia entre una misión y una iglesia es que una misión, junto con la sociedad misionera de la cual es una rama, es el centro en torno al cual los naturales de un país se reúnen en busca de dirección y suministros. Por su parte, una iglesia, según el Nuevo Testamento, es desde sus inicios cuando 2 o 3 se congregan en el nombre del Señor Jesús, basados sobre el mismo fundamento que la iglesia más vieja jamás establecida, y tienen el mismo centro y los mismos principios. Eso no varía. No, que estamos ahora y vamos para atrás otra vez. Es que no varía. Es que el centro al cual la iglesia se reúne es perfecto. No se puede mejorar. Lo que tenemos que mejorar no somos nosotros. Él es perfecto y nosotros tenemos que imitarlo a Él y poder decir, como dijo el apóstol Pablo, imitadme a mí, porque yo imito a Cristo. Termino con un resumen de los que iniciaron el movimiento de los hermanos C.H. Mackintosh. Él dijo lo siguiente: en resumen, es obviamente imposible enfrentar a los adherentes del catolicismo romano en cualquier otro terreno que no sea aquel en el cual la Asamblea de Dios toma posición, a saber, la suficiencia absoluta de la palabra de Dios, del nombre de Jesús y del poder del Espíritu Santo. La suficiencia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que fulano escribió un libro que dice los 10 pasos para que la iglesia crezca, y la gente atrás de ese libro. Ahí está. La suficiencia absoluta de la palabra de Dios, la suficiencia del nombre de Jesús y la suficiencia del poder del Espíritu Santo. A mí siempre me gusta terminar con un himno, porque la gente se olvida de todo lo que yo dije. Y hay algunos que hasta le echan cosas a uno. Ese hombre, uno con un dolor. Pero un himno se le queda en el corazón. Hay un himno que dice, usted lo ha cantado muchas veces: tan dulce el nombre de Jesús, sus bellas notas cantaré, que mi alma llena al proclamar el nombre de Jesús. Y el coro dice: siempre es mi Señor, gracias doy al Salvador, y en el cielo su loor por siempre cantaré. Hermano, que cuando usted cante ese himno se acuerde de mí. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos, porque tú has sido muy bueno para con nosotros. Nosotros estábamos perdidos en nuestros muchos delitos y pecados. Estábamos extraviados en este mundo. No buscábamos a Dios. No te buscábamos a ti. No hacíamos lo bueno. Pero Padre, gracias porque tú nos encontraste. Y tu brazo poderoso nos sacó del lodo cenagoso en el cual nos encontrábamos. Éramos reos de condenación eterna. Gracias, Padre amado, porque tú nos has permitido pertenecer a esta iglesia local.
Una iglesia no numerosa, pero una iglesia que quiere agradarte a ti. Tenemos que mejorar, claro. Rogamos que tú nos ayudes a ser como esta iglesia de Filadelfia, a la cual tú no le dices que tiene que arrepentirse. Es una iglesia que tú amas, que hace tu voluntad, que te agrada. Quisiéramos ser así, Padre, ayúdanos. Ayúdanos a andar como es digno de ti. Ayúdanos a que cada cosa que hagamos sea buscando tu gloria, tu honra. Ayúdanos, Padre, que real y efectivamente tú seas nuestro primer amor. Gracias, Padre, porque hemos estado celebrando estos 101 aniversario. Y podemos decir hoy, Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado. Síguenos guiando. Síguenos ayudando. Sin ti no podemos dar ni siquiera un paso correcto. Somos muy débiles. Necesitamos de tu ayuda y de tu guía. Bendice a los hermanos que han venido, haciendo muchos de ellos un esfuerzo de lugares un tanto apartados. Sé con ellos, cuídales y bendíceles. Llévalos a sus hogares sano y salvo. Todas estas cosas te las pedimos y te damos gracias en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.